lhe dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, para no caer en esta red de impuestos nuevos que tejió el gobierno de los Fernández y evitarse el pago del recargo del 30% por viajes al exterior. Bueno, nos dejó a cargo a mí y a parte de su producción, y es todo una novedad, y seguramente para ustedes, televidentes, sea una novedad que un padre deje a un hijo, pero los García tenemos ese don de la dinastía que también tienen los Kirchner, de que los hijos nos sucedemos a nosotros mismos. Pero bueno, espero que disfruten este viaje distinto. Y como hablo bastante más que mi padre, tengo la recomendación de presentar los títulos de manera telegráfica y después voy a pedir a alguien que me acompañe a desarrollarlos un poco más. En esta primera parte vamos a hablar de la guerra que tuvo Cristina con la Real Academia Española. También vamos a hablar de cómo el gobierno liquidó nuevamente a los jubilados, pero esta vez haciendo que parezca un accidente. Y después vamos a hablar un poco también de los Fernández como Robin Hood, o queriendo hacer como los Robin Hood, pero evidentemente no han leído ese clásico de la literatura. La ley, la megaley que sancionaron en los últimos tiempos generó un malestar muy grande contra la clase política y contra los judiciales, con lo cual también vamos a hablar un poco de eso y de qué va a pasar con esa situación. Por último vamos a cerrar con el encuentro entre la primera dama, Fabiola Yáñez, y el Papa Francisco. Como les dije, es mi primera experiencia en televisión, mucho de televisión no sé, pero sí me dijeron algo, y es que la culpa de todo la tiene siempre la producción. Con lo cual voy a invitar a que me acompañe a el productor estrella de este programa y quizás tal vez uno de los mejores productores de la Argentina, Ariel Ferrentino, para que nos dé información sobre lo que vamos a hablar y también para echarle la culpa si algo sale mal durante el programa. Van a decir que te pagué para que digas, pero bueno, estamos bienvenido, hablando. Parece que tuviste un entierro, pero... Venimos de ahí, pero tenemos información más allá del entierro, porque todos saben que la noticia de la semana fue la aprobación de este paquete de leyes de emergencia, y tuvimos a Cristina debutando en el Senado. Debutando. ¿Como presidenta o como presidente? Bueno, ¿crees que veamos lo que le dijo al senador Mayans? Senador por Formosa, un hombre importantísimo en Formosa y hoy en el Senado, nada más y nada menos que el jefe de la bancada. Así que, presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a presidenta. Presidenta. No tiene sexo la palabra presidente. No, eso lo dicen los machistas. No. Corrijo, no, presidenta. No, de ninguna manera. Pensamos que venía el gol, como decía un relator de fútbol. Bueno, exactamente, ahí se generó el gran debate acerca de si es presidenta, presidente. Se escribió mucho, se escribió algo muchísimo. Que es casi un capricho del lenguaje, que está muy de moda, ese de usar la letra A, la letra E, la letra O. No tuvimos mejor opción que consultarle a un especialista, alguien que cuando lo llamamos desde la producción le dijimos al profesor Jiménez, Esteban Jiménez, profesor, ¿podrás colaborar con nosotros? Me dijo, sí, con mucho gusto, porque fui profesor de uno de los García. Te pregunta vos si vos no eras, calculo que puede ser alguno de tus hermanos. Mi hermano no ha hecho una buena tarea, el profesor Jiménez. Le preguntamos a ver qué opina acerca del presidente, algo que es un tema de Estado. Exactamente, se transformó en un tema de Estado. La palabra presidenta existe en el diccionario desde el año 1803, o sea que no es un invento de Cristina. ¿Querés llamar a la presidente? No tenés ningún problema, te basás en la Constitución y además reconocés, la querés calentar, la querés irritar a ella. Decirle la presidente, no hay problema, pero por favor, no moleste, no rompa la paciencia a quienes queremos decirle la presidenta, que es tan correcto como la presidente. En resumen, ambas formas valen. La verdad es justo reconocer que tenía razón ella, aunque tampoco estaba mal lo de él. No, dice que de las dos formas es posible, ¿no? Lo curioso de este episodio
es el reto público de Cristina a un senador de valía que tiene el Frente de Todos, una de las espadas más importantes que tiene el Frente de Todos en la Cámara, llamándolo machista y reprimiéndolo fuertemente. Yo pensé que le iba a decir machirulo. Lo que te hace pensar cómo serán los retos de Cristina en privado, ¿no? Bueno, recordemos, aquellos que investigaron cuando se aprobó la resolución 125, la de Julio Cobos, trascendió que fue un destrato terrible, digamos, el que le hizo al ex vicepresidente. Y si no, tenemos el caso de Oscar Parrilli, por supuesto. Oscar Parrilli, que ya conocemos las escuchas, de quién fue su secretario general de la presidencia. El titular de la AFI. En la inauguración de la AFI. Exactamente. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora un poco de los jubilados y esta nueva afeitada que les pegaron a los jubilados, congelándole los haberes jubilatorios, quizás sea estrictamente necesaria la medida para que las cuentas fiscales empiecen a cerrar, quizás no de esta forma, por supuesto, pero quizás el gobierno está en una encrucijada para ofrecer a los acreedores este tipo de ajustes feroces sobre la clase pasiva, siendo que Alberto Fernández en la campaña anunció que iba a dejar de pagar los intereses de las LELIC para aumentarles un 20% a los jubilados como un acto estrictamente de justicia. Gran revuelo se armó ese día, ¿eh? Gran revuelo, por supuesto no se cumplió esa promesa de campaña y por supuesto una ley que lo que hace esta ley dice que no somos todos iguales ante la ley. Por supuesto, porque ¿qué pasa? Se terminó la igualdad ante la ley en Argentina. ¿Qué pasa con los que nunca aportaron y generalmente son los que están en la mínima, ¿no? En la categoría que hoy reciben un haber de 14.000 pesos sin contar los 2 plus de 5.000 de diciembre y enero. El bono que da el gobierno de los Fernández es a los que están en la mínima, básicamente, más allá de que algunos, según proporcionalmente, para un poco más, pero esa gente que está en la mínima, su mayoría es gente que no ha aportado al sistema jubilatorio, con lo cual seguimos recargando a los que siempre aportan y a los que han trabajado toda su vida y perjudicándolos, por supuesto, con este bendito cuestión de la solidaridad. Bueno, mientras tanto tenemos un Estado como si fuera Robin Hood, ¿no? ¿Cómo tenemos esta aplicación? Bueno, los Fernández en realidad se jactan de alguna especie de Robin Hood donde le roban o le sacan o le roban, depende como uno lo quiera ver, a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen, pero evidentemente no han leído la historia del héroe mitológico Robin Hood o del héroe real Robin Hood, porque en realidad Robin Hood le robaba al Estado. El Estado era el depredador que se robaba la plata y Robin Hood se la sacaba al Estado para dársela a los pobres. Pareciera como que lo han contratado a Robin Hood en verdad. Bueno, hoy vamos a tener a uno de los principales invitados para hablar acerca del Estado, porque tenemos acá unas pequeñas placas, si querés, vemos lo que sucedió. Hablamos del gasto político. Exacto. Hacemos un repaso por las legislaturas, que hoy vamos a tener un invitado muy importante que ha seguido a fondo este tema, que es Roberto Kachanowski. Sí. La verdad, y le agradecemos que haya accedido a venir con nosotros. Por ejemplo, tenemos acá un listado de las legislaturas, podemos ponerlo a pleno también, las legislaturas de todo el país. Acá podemos encontrar, como es en el caso de Tucumán. Tucumán, la provincia más chica del país, es la que más gasta por legislador. Teniendo en cuenta estas cuentas tomando en cuenta el presupuesto del Poder Legislativo y dividiéndolo por la cantidad de legisladores, la cuenta da que Tucumán gasta 85 millones de pesos por cada diputado. legislador. Pero vos fijate cuál es el promedio de lo que sale un legislador provincial por año, lo pueden encontrar en el último renglón, es de 34 millones de pesos anual, ¿no? Sumado los 12 meses. Esto es cada vez por provincia. A esto hay que sumarle los consejos deliberantes. De cada municipio. De cada municipio, que solo en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 consejos deliberantes. Bueno, esta es la cuenta que hizo Roberto Kachanowski comparando países y comparando el Congreso Nacional con España, y el que causó mucho revuelo, porque realmente el costo de los legisladores argentinos es casi... deberá ser uno de los más altos del mundo. Y para no dejar la capital federal afuera, por supuesto, en una época donde se pide emergencia, también hay otros gastos que podrían denominarse excéntricos, como lo ha presentado acá un amigo de la casa, que es Abdón, esta cuenta de Twitter tan reconocida. Por ejemplo, un gasto que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, podemos verlo a pleno durante el mes pasado. Una tarotista. Una tarotista. Locación de servicios, contrato, tenemos la placa 2, así se puede ver mejor. Tarot, ahí está, tarot y adivinanzas en el especial Usina Fantástica en Usina del Arte. 32.400 el monto, pesos. por supuesto, que no es representativo, pero esto habla de la política de gasto que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad el país, pero la política de gasto que tiene, irresponsable de gasto que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene los presupuestos más altos de la Argentina, incluso
excede por mucho al presupuesto de ciudades como Madrid, con muchísimos menos servicios, por supuesto, para sus ciudadanos. Y es el único distrito que decidió aumentar los impuestos a la par de la inflación. Exacto. Que probablemente se sumen otros, seguramente, ¿no? Seguramente. Bueno, tenemos más informaciones. Sí, para cerrar, Dale. tenemos el caso de la visita de la primera dama, Fabiola Yáñez, que fue a ver al Vaticano, fue a ver al Papa. Circularon las fotos de Fabiola con el Papa. Pero lo curioso de esta información es que el Papa no le dio una audiencia privada. El Papa se reunió con ella junto con otras primeras damas de la región, y esto obedece a una política que está implementando el Papa en los últimos tiempos, que tiene que ver con no recibir más a políticos argentinos o darles entrevistas en soledad para que sus gestos políticos no sean malinterpretados o bien interpretados. Sí, la famosa cara de Papa, que no es este dibujito de Pixar, sino es la cara de Papa que te pone como le puso a Macri. Exactamente. Bueno, para cerrar esta introducción, tengo el mandato familiar de agradecerle a Bendita TV y a Beto Casella por el espacio que le dieron a este programa en la semana pasada. Y bueno, esperando que esta introducción que hemos hecho con mi compañero acá no les haya ocurrido lo que le ocurrió a Marcó del Pont en el discurso de su discípulo Culfas. Por favor, si lo pueden mostrar un poco. Adelante. ¿Salió? En el cual, en una mesa de diálogo, que es la que ha convocado nuestro presidente de la Nación, poder encontrar la manera de que estos elementos se pongan en valor, resguardando justamente las necesidades. O sea, bueno, cabeció y esa te pasó cuando cabeceas, si no sé qué estás hablando. Cuando te pasa eso. Hoy te graban de todos lados, ¿eh? Y pues bueno, espero que no esté sucediendo eso. Esperemos que si sobrevivieron a este soporífero introducción que le hemos dado, lo que viene ahora es lo más interesante del programa, que son los invitados. Nos va a acompañar primero el economista, profesor y siempre polémico Roberto Kachanowski, que nos va a contar un poco de qué va a pasar con la economía, qué efectos tiene esta mega ley que han aprobado y por qué Alberto Fernández nos pide a los argentinos que no ahorremos en dólares. ¿En qué pretenderá Alberto Fernández que ahorremos? Después nos va a acompañar las periodistas Lourdes Marchese y Lucía Salinas, quienes escribieron un libro sobre los arrepentidos en Argentina, actuales y los pasados, desentrañando los por qué y por qué pasa esta situación en Argentina, donde es algo que está cuestionado, el desarrollo todavía no es del todo claro. Y después tenemos un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Jorge Giacobbe. Otro hijo. Hijo en esta versión, como emparentar con el hijo de Roberto García, por supuesto. Una charla a fondo sobre el futuro político hacia el año 2020. Un gran programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la vuelta con Roberto Kachanowski. 2 minutos.